Me veo borrosa, ¿no? Fue por mí. Una conservadora, asimismo otros insumos al parecer de que habría una aparente cadena de frío. Pero todas esas circunstancias han sido reveladas por la policía, ahora se investiga a esta persona, en razón de que aparentemente se produjo en lugar desde la ciudad de Cochabamba, que de razón Están hackeando. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Se escucha, no se te ve. Bueno. Buenas noches a todos. Mil disculpas por la pequeña demora. Agradecerles a todos por estar acá en nombre de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. Este es nuestro cuarto coloquio, nuestra segunda noche, donde el tema que tocamos es diabetes, muchos aspectos de ella, y hoy nos toca culminar nuestro Endos to Endos con dos temas muy importantes. Para eso invito a la doctora Marilyn Camacho, quien es la coordinadora de este evento, para que haga las presentaciones respectivas. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a continuar con nuestra segunda noche del coloquio Endos to Endos, el tema diabetes, y esta noche tenemos a dos disertantes, el doctor Guillermo Umpierres, quien nos va a hablar de crisis hiperglucémica, y el doctor Douglas Villarroel, quien nos va a hablar de complicaciones crónicas en diabetes. Para nosotros realmente es un orgullo que el doctor, y un honor que el doctor Umpierres se haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Lamentablemente no lo vamos a tener por compromisos previos, pero él nos ha mandado su charla, y también quiero agradecer a Douglas que hizo los contactos para que el doctor nos mandara y estuviera con nosotros en este coloquio. Así que bienvenidos y esperemos que las charlas sean de mucho provecho. Ustedes saben que la diabetes
va en aumento. Actualmente tenemos 463 millones de personas con diabetes en el mundo, y esto en el atlas de la IDF vemos cómo ha aumentado la cantidad de personas con diabetes desde el año 2000 hasta el año 2019. De 151 millones hemos pasado a 463 millones de personas con diabetes. Y acá nosotros vemos cómo en todas las regiones del mundo, las proyecciones para el año 2045, vamos a ver cómo está aumentando. En Europa, por ejemplo, la proyección es que va a aumentar un 15%, va a haber un incremento de un 15%, de 59 millones vamos a pasar a 68 millones de personas con diabetes. En el sudeste asiático va a haber un aumento del 74%, de 88 pasamos a 153 millones. Y en el Pacífico Occidental un aumento de 31%, y en Oriente Medio y el norte de África un 96%. La cantidad de gente con diabetes que vamos a tener, esas son las proyecciones. Y si nosotros acá hacemos un resumen, vamos a ver que en el mundo, en el año 2045, vamos a tener 700 millones de personas con un aumento de un 51%, y vemos que en América del Sur y América Central hay un aumento del 55%, va a haber un aumento, y en África 143%. Y en América del Norte y Caribe 33%. Entonces somos una de las zonas más afectadas por la diabetes en las proyecciones que tenemos. Muy bien, nosotros vamos a presentar al doctor Guillermo Umpierres. El doctor Guillermo Umpierres es profesor de medicina en la división de endocrinología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, director de la Red de Investigación Clínica del Hospital Grady Memorial Atlanta y director de la sección de diabetes y endocrinología del Hospital Grady Memorial. El doctor Umpierres se unió por primera vez a la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en el año 1992. Ha recibido numerosos premios de enseñanza como mejor maestro clínico, mejor mentor de becarios, endócrinos y docentes junior en la Universidad de Emory, el premio James Wilsworth a mejor maestro de cabecera, y del Colegio Americano y premios destacados para la promoción de la salud endocrina en una población desfavorecida, de la Asociación Estadounidense de Endocrinología Clínica y la Asociación Americana de Diabetes. Sus intereses de investigación incluyen los mecanismos para la disfunción de la célula beta en poblaciones minoritarias y el manejo de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados. Es un líder nacional e internacional en el campo del manejo hospitalario de la diabetes y ha publicado varios artículos y pautas de referencia en el campo de la diabetes hospitalaria, sobre todo en el tratamiento. Su programa de investigación está financiado actualmente por los institutos nacionales de la Asociación Americana de Diabetes y ensayos de investigación iniciados por investigadores que tienen como objetivo determinar los mejores protocolos de insulina para los pacientes hospitalizados con diabetes. Dirige el programa de diabetes en el Hospital Emory y un programa de educación sobre diabetes para los latinos y un programa español de educación en diabetes acreditado a nivel nacional dedicado a brindar educación sobre la diabetes a los latinos. El doctor Umpierres es editor en jefe de Therapy, Diabetes Mellitus y Desórdenes de la Asociación Americana de Diabetes, y el editor en jefe
del VNA, Open Diabetes Research and Care y un proyecto colaborativo. Ha publicado más de 200 manuales y trabajos científicos y capítulos de libro y ha presentado más de 180 resúmenes de investigación en congresos científicos nacionales e internacionales. Entonces vamos a escuchar la charla que nos ha mandado sobre crisis hiperglucémicas en pacientes con diabetes mellitus. Muchísimas gracias por la invitación a presentar esta charla acerca del manejo de las crisis hiperglucémicas. Hablaremos de la cetoacidosis diabética y del síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Soy Guillermo Pierre, soy un profesor de la Universidad de Emory en Atlanta y soy el presidente electo de la Asociación Americana de Diabetes. Esta diapositiva demuestra potenciales conflictos de interés, aunque no recibo dinero directamente de la industria. Emory, la Universidad de Emory ha recibido dinero para estudios de investigación de las casas que están en esta diapositiva. Hablaremos rápidamente de la crisis hiperglucémica. Hablaremos de las cetoacidosis diabéticas, un recuento histórico, epidemiología, patogénesis, factores precipitantes, diagnóstico, tratamiento y prevención. Entonces, cuando uno habla de historia, indudablemente los comas diabéticos eran conocidos desde los años 1700, 1800 y sabían en esa época que eran asociados con hiperglucemia. Pero la primera reporte de coma diabético exhaustivo fue hecho no hasta 1886, cuando el profesor de Manchester, el doctor Dresfeld, describe la entidad del coma diabético como un grupo de síntomas de aparición repentina en pacientes con diabetes que conducen a una disminución del estado mental y al coma, y casi siempre letales a corto tiempo. ¿Qué es realmente lo que sabemos del coma diabético? La otra cosa es que desde los años 1800 sabíamos que había diferentes tipos de coma diabético. Unos que tenían pacientes con frecuencia de respiración alta, lo que el profesor Kussmaul en Alemania refiere a esta respiración de Kussmaul. Y ya en esa época, o sea, indudablemente los que tenían respiración de Kussmaul eran los que tenían cetoacidosis diabética y los que no tenían coma hiperosmolar, ¿verdad? Y ya en el año 1880 se descubre el acetoacetato. Entonces, no solamente que teníamos comas diabéticos con respiración de Kussmaul, pero ahora ya teníamos comas diabéticos con respiración de Kussmaul y acetoacetato positivo. Y estos eran los cetoacidosis diabéticas, y el coma diabético sin respiración de Kussmaul y sin acetoacetato, por supuesto, era el coma hiperosmolar. Y poco después se descubre el ácido beta-hidroxibutírico antes de los años 1900. Pero la mortalidad de los comas diabéticos era cerca de casi de 100%, 95% de la gente moría. Y no fue hasta el año 1921 cuando un chico de 14 años fue tratado, por supuesto, por Bumping Best. Y esta publicación fue hecha en 1923. Y este fue el primer paciente que recibió insulina en el Hospital General de Toronto, en febrero 12 de 1921. Este chico tenía 65 años de edad, imagínense, 14 años, 65 libras. Tenía un olor a acetona, tenía una glucosa de 580. Y antes de esto, fue tratado con estas dietas súper bajas en calorías. Era la forma como se trataba con los pacientes. La mortalidad era casi de un 100%. Y aquí en esta diapositiva yo les demuestro cada una de estas inyecciones del extractos pancreáticos, ¿verdad? Porque no había insulina pura en ese época. Y tú ves aquí lo que están viendo es la glucosuria de los pacientes, que la primera inyección bajó rápidamente los niveles de glucosa
y le dieron después inyecciones diarias al paciente. Y ustedes ven aquí cómo la glucosuria desaparece. Aquí pararon, nuevamente aumenta. Y este paciente, aquí ven ustedes el acetato que también disminuyó. El paciente sobrevivió a esta crisis y vivió por 7 a 10 años después, aunque lamentablemente con un control metabólico muy pobre, y luego muere de una complicación infecciosa. Pero este es el primer paciente que cambia la vida de los pacientes con diabetes tipo 1, porque sabemos que podrían sobrevivir y la insulina era la su salvación. Cuando uno habla de las crisis hiperglucémicas, uno las divide en dos grupos, ¿verdad? La cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Pero realmente es una continuación de hiperglicemia y unos van para cetoacidosis y otros van para hiposmolar. Y tenemos pacientes, y estoy seguro que ustedes también lo han visto, que a veces entran con cetoacidosis y otras veces con hiperosmolar. Y más importante, aproximadamente un 30% tiene combinaciones de los dos. Pero cuando uno escribe papeles, por supuesto uno los diferencia, ¿verdad? La situación de diabetes es mucho más frecuente, se ve más que nada en pacientes con diabetes tipo 1, pero también ocurre en los pacientes con diabetes tipo 2. Acontece por el 4 a 9% de los dados de alta con el diagnóstico primario de diabetes. Y en los Estados Unidos tenemos casi 200.000 personas con cetoacidosis admitidas cada año. Y una mortalidad que es menos del 2%, y realmente en los Estados Unidos la mortalidad es menos de un 1%. El síndrome hiperosmolar no cetóxico es mucho más raro, pero tiene una mortalidad mucho más alta. Es aproximadamente de un 8 al 15%. Aquí tú ves las últimas estadísticas del CDC y ves que lamentablemente, aunque la cetoacidosis debería ser algo que podemos prevenir, porque la mayoría de los pacientes tienen ya una historia conocida de diabetes. Y lamentablemente los números continúan aumentando y en los últimos 10 años hemos tenido un 22% de aumento. No solamente en los Estados Unidos, estos son datos publicados del Reino Unido. Y tú ves aquí a la mano izquierda cetoacidosis en adultos con diabetes tipo 1 y a la mano derecha cetoacidosis con diabetes en diabetes tipo 2. Por supuesto, el access es diferente, ¿no es verdad? Es mucho más frecuente la cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 1. Pero lo que quiere demostrar es que hay un aumento, posiblemente sea que hemos cambiado la definición de la cetoacidosis, pero lamentablemente no hemos podido prevenir la aparición de esto. Siempre hay un error cuando uno considera la edad de los pacientes y tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Siempre pensábamos antes que todos los cetoacidosis tienen diabetes tipo 1 y eso no es verdad. Aquí tú ves que por lo menos en los Estados Unidos la mayor cantidad de la cetoacidosis ocurre en los adultos, porque los niños sobreviven hasta llegar a la edad adulta. Y aproximadamente 2/3 partes son diabetes tipo 1, pero 1/3 parte de los pacientes ocurre en diabetes tipo 2. Y esto es sumamente importante tener en cuenta, que no todos los pacientes que tienen cetoacidosis tienen diabetes tipo 1, porque los diabetes tipo 2, cuando están en situaciones de estrés, pueden presentarse con cetoacidosis. La mortalidad de un 95% ha disminuido y actualmente pensamos que es menos de un 1%. Y los últimos datos de la Asociación Americana de Diabetes y el Centro de Disease Control dicen que la mortalidad es 0.41% de los pacientes. Pero esto depende de cuál es la causa precipitante y cuál es la edad de los pacientes. Si tú tienes una cetoacidosis debido a un infarto o el miocardio, una situación de una infección, la mortalidad va a ser mucho más alta si el paciente ya dejó de insulina. Y así también, si tú tienes una edad menor de 45 años de edad, la mortalidad es menos del 2%. Pero si tienes un paciente mayor de 65 años de edad, la mortalidad aumenta 4 a 5 veces. Y de esa manera las personas añosas tienen más complicaciones y deberían también ser considerados el tipo de tratamiento y a dónde deben ser admitidos al hospital. La otra información que yo creo que es sumamente importante tener en mente es el número a repetición y el impacto de mortalidad de la cetoacidosis diabética en los pacientes que tienen admisiones múltiples. Este dato viene del Reino Unido. Y lo que están viendo aquí, que la primera episodio de cetoacidosis tiene una mortalidad muy baja,
Pero si tienes pacientes que han tenido 2 a 5 admisiones previas, o más de 5 admisiones previas, la mortalidad aumenta significativamente. Y a la derecha tú ves que comparados con una admisión de 2 a 5, la mortalidad es 3 veces más, de más de 5 la mortalidad es 6 veces más. Entonces, hay que prevenir la aparición de cetoacidosis debido al impacto en la salud del paciente. Y también debido al costo, ¿verdad? En los Estados Unidos cada episodio de cetoacidosis cuesta entre 10 a 20 mil dólares, depende si tienes o no una complicación asociada. Y pensamos que el costo total del tratamiento de cetoacidosis es más de 2 billones de dólares. Déjame hablar acerca de la patogenia de cetoacidosis o hiperosmolar. Hay una gran discusión. Como la cetoacidosis no tiene insulina. Los comas hiperosmolares sí tiene algo de insulina que previene la lipólisis. Esto es parcialmente correcto. Para tú entrar en cetoacidosis diabética con una gran cantidad de cuerpos cetónicos, necesitas una gran liberación de lipólisis, de ácidos grasos libres, que son convertidos en cuerpos cetónicos. Y los pacientes con cetoacidosis tienen menos insulina que hiperosmolar, pero el hiperosmolar también es insulino deficiente. Tú no llegas a tener una glucosa de 1000, de 800, a no ser que no tengas insulina. Entonces, ambas situaciones tienen una disminución de insulina. Hay una diferencia pobre acerca de, por ejemplo, hormonas contrarregulatorias. Ambas tienen aumento de glucagón, cortisol, hormonas de crecimiento, todos tienen. Pero, indudablemente, los pacientes con hiperosmolares son más deshidratados. Y esa es la razón por la cual la glucosa va a llegar por arriba de 600, 800 o 1000. Los pacientes con cetoacidosis diabética son más jóvenes, tienen mejor riñón, mejor función de riñón. Entonces son capaces de prevenir esa hiperglicemia más severa. Pero el mensaje de llevarse a la casa es que ambas situaciones están asociadas con deficiencia de insulina. La cetoacidosis diabética es casi siempre absoluta. La deficiencia de insulina del hiperosmolar es significativa, pero no es absoluta. Y las hormonas contrarregulatorias están presentes en los pacientes. La definición de la cetoacidosis diabética, y posiblemente sea revisada este año por la Asociación Americana de Diabetes, que vamos a actualizar aquí, la hemos dividido desde el año 2001 en 3 grupos. Pacientes con cetoacidosis leve tienen un azúcar, y como ven aquí, todos tienen el azúcar mayor de 250. Hay un grupo en Europa que prefiere usar 200, debido a que algunos pacientes presentan con lo que llamamos cetoacidosis sin hiperglicemia. El pH es menor de 7.3 y de acuerdo a leve, moderado, severo, pues va de 7.25 a 7.3, 7 a 7.24 o menos de 7 con la cetoacidosis severa. Lo mismo con la acidosis metabólica, el bicarbonato cambia de menos de 10, el otro es de 15 a 18. Los cuerpos cetónicos son positivos y tanto la orina como el suero son excelentes medios para diagnosticar, pero indudablemente la medición de beta-hidroxibutirato es la forma mejor de diagnosticar la cetoacidosis diabética. Los cuerpos cetónicos en orina no son tan buenos y no es tan buena la sensibilidad y la especificidad, pero en muchos sitios todavía se continúa utilizando los cuerpos cetónicos en orina, que más que nada miden la cetocetato. Y no miden el cuerpo cetónico, el principal cuerpo cetónico, que es el beta-hidroxibutirato. La molaridad es variable y el cuerpo, y algo importante es la alteración del sensorio, ¿verdad? El estado mental del paciente. Si tú tienes un paciente que ingresa con estupor severo o en coma, ese es un paciente que a mí no me importa cuál es el grado de pH o bicarbonato. Ese paciente tiene que ir a cuidados intensivos, porque si tú tienes un paciente en coma con cetoacidosis diabética, la mortalidad es 4 o 5 veces mayor si tienes un paciente que está alérgico. Entonces nosotros pusimos, aunque no es realmente un diagnóstico claro, pero si tú tienes un paciente con hiperglicemia, con cetoacidosis, el paciente tiene alteración del estado consciente, de conciencia, ese paciente tiene que ir al cuidado intensivo.
El síndrome hiperosmolar no cetóxico, clásicamente desde 1958, ha sido definido como una hiperglicemia mayor de 600. La falta de acidosis metabólico, la falta de cuerpos cetónicos muy pequeños y el aumento de la concentración efectiva de osmolaridad mayor de 120. Porque, y esto es importante en el sentido de que si tú tienes un paciente que ingresa al hospital y está en coma, y el paciente no tiene hiperglicemia, no tiene hiperglicemia severa, no tiene disponibilidad severa, posiblemente no puedes aceptar que la causa del coma sea debido a una hiperglicemia de 300 o 400. Tiene que tener una hiperglicemia significativa con aumento de osmolaridad para pensar que es la causa de coma diabético. Las causas precipitantes cambian de país a país, ¿verdad? Y aquí tú ves que en muchos países, por ejemplo en Brasil, lo más importante son infecciones. Si tú ves, por ejemplo, en Siria, el 50% son infecciones, en España el 30%. Pero en Estados Unidos las infecciones solamente por 14-16%. Y la mayor cantidad es debido a que los pacientes lamentablemente dejan de ponerse en insulina. Y en una serie de nosotros publicada ya hace 2 años, en una serie de varios cientos de pacientes, ves que la causa primordial, el primer episodio de cetoacidosis, la mitad de los pacientes pararon de tomar insulina. Y si tienes pacientes con cetoacidosis recurrentes o a repetición, cerca de un 80% deja de tomar insulina. Hay que tener un programa de educación importante para decirle a nuestros pacientes que no pueden dejar de ponerse la insulina. Un paciente con diabetes tipo 1 que no toma insulina por 1 o 2 días es suficiente tiempo para ser admitido por cetoacidosis severa. Entonces, esto es algo importante. Y actualmente vemos que algunos pacientes que están tomando SGLT2, que hay varios ahora en el mercado con diabetes tipo 1, ha sido reportado que tienen un aumento del riesgo de cetoacidosis diabética. Si tú usas SGLT2 en estos inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 1, como ven aquí, la dosis alta cercana está asociada con cetosis un 10% y admisiones al hospital hasta un 6%. Eso es la razón por la cual los SGLT2 no han sido aceptados en los Estados Unidos para el tratamiento de las personas con diabetes tipo 1. ¿Cuál es la presentación clínica? Yo les tengo que decir a ustedes que diabetes está produciendo poliuria y polidipsia, y esto es sencillamente debido a la gran diuresis osmótica de los pacientes, y ingresan deshidratados, con debilidad, pérdida de peso. Y también es importante la náusea y el vómito, que es frecuente en las situaciones diabéticas y está presente en un 50%. Hablaremos en un minuto acerca del dolor abdominal. Y el paciente pues presenta con taquicardia, taquipnia, si es cetoacidosis, la verdad, el hiperosmolar no tiene taquipnia. Kussmaul, en la respiración de Kussmaul, es una cetoacidosis, no en el hiperosmolar. El olor a acetona y la alteración del sensorio, como dijimos antes, depende del estado de hiperosmolar del paciente. Hasta el año 2001 llamamos coma diabético. Después del 2001, con la Asociación Americana de Diabetes, cambiamos. Y ya no llamamos coma diabético, porque lamentablemente, o por felicidad, la mayor cantidad de los pacientes que presentan con cetoacidosis están alertas. Está un poco letárgico, aproximadamente un 40%, pero un coma es solamente visto en un 13%. El hiperosmolar tiene 22% de coma, pero hay muchos pacientes que están alertas. Así que no se debe utilizar el tema coma diabético, porque la mayoría no están en coma. Y como decía yo antes, algo importantísimo es ver el estado de conciencia del paciente que correlaciona con la osmolaridad sanguínea. Si tú tienes un paciente que tiene una hiperosmolar por la mayor de 320, la mayor cantidad va a tener letargia por coma. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una osmolaridad que está por abajo de 300, posiblemente si presentan en coma, posiblemente no es debido al hiperosmolar, pero hay que buscar alguna causa adicional. La otra cosa es, y este es un papel recientemente publicado por nuestro grupo, que es acerca de la combinación que existe en la cetoacidosis y el hiperosmolar. Aproximadamente el 27% en esta serie tenían los dos. Y lo importante es que la cetoacidosis tiene una mortalidad menos de 1%.
el otro tiene 8 o 10%, pero si tú tienes ambos, la mortalidad es sumamente más alta. Y aumenta de 2.4 veces más. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hay esta combinación de cetoacidosis con microcefalia. Y aquí tú ves que la muerte en este paciente con cetoacidosis, en este grupo de la Universidad de Emory, aumenta en el grupo de 3% de cetoacidosis a 8.3% en los que tenían la combinación de los dos. Así también tienen mayor cantidad de falla renal y complicaciones en los hospitales. Algo que yo siempre le digo a nuestros residentes, estudiantes, es acerca del dolor abdominal. Y está presente en un 50-70% de los pacientes. Y no sabemos bien la etiología del dolor abdominal, posiblemente sea un indio, posiblemente isquemia mesentérica. Pero lo más importante es que si tú tienes un paciente con situaciones diabéticas, lo que tú tienes que mirar es dos cosas. El uso de drogas como alcohol y cocaína, que es mucho más frecuente en los que tienen dolor abdominal aquí a la izquierda. Y más importante es la severidad de la acidosis metabólica. Si tú ves aquí a la mano derecha pacientes que no tenían dolor abdominal, pues indudablemente tenían menos acidosis. El pH de 7.24 versus 7.12. El bicarbonato es 15, el otro es 9. Entonces, si tú tienes un paciente que se presenta al hospital con dolor abdominal y no está acidótico con un microosmolar, no puedes aceptar el diagnóstico de dolor abdominal debido al coma diabético o al síndrome microosmolar. Hay que estar acidótico para tener dolor abdominal. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos con los estudios americanos de diabetes? Que deben de ser los estudios iniciales. Y pensamos que debes tener un pH venoso. No necesitas un pH arterial. Un pH venoso es suficiente, tener menos de 7.3. Hacer cuentas de hemograma, cuentas bioquímicas, especialmente para ver el nivel de potasio, para ver la severidad de la acidosis, el bicarbonato bajo y la función renal. Hay que medir los cuerpos cetónicos. Nosotros preferimos en plasma, en el suero de los pacientes, y tratamos de que se mida el beta-hidroxiglutarato más que acetoacetato, debido a que el acetoacetato no es tan bueno como un factor diagnóstico. Cultivos no lo hacemos, pero hay ciertas cosas importantes para tener en mente es ciertas calculaciones, por ejemplo, el anion gap, ¿verdad? La brecha aniónica. Sumamente importante. La cetoacidosis diabética tiene una brecha aniónica elevada en un 90% de los pacientes. Ya para recordarles, la brecha aniónica se hace pues, la concentración de sodio menos la suma de cloro y bicarbonato. Y normalmente es menor de 12 a 14. Y también la osmolaridad sanguínea, ¿no es verdad? Y hay diferentes fórmulas. Claro, se correlacionan muy bien. El total de sodio por 2, glucosa dividido para 18 y urea dividido para 2.8. Últimamente preferimos ver la osmolaridad efectiva sin tomar en cuenta la urea, porque la urea no está relacionada con el estado de conciencia del paciente. Esto, si tienes más de 320 o más de 310, posiblemente tengas un síndrome microosmolar. Algo importante que tienen que tener en mente los médicos cuando vemos un paciente es el nivel de sodio. Recuerden que debido al aumento de glucosa en la sangre, esto produce hiperosmolaridad. Y la osmolaridad atrae agua dentro de la célula al espacio extracelular. Entonces, si tú tienes un paciente que ingresa con una hiperglicemia severa, pues ese paciente debe tener, en una forma, si no está deshidratado, muy deshidratado, el sodio debe disminuir debido a que el agua sale del intra al extracelular y diluye el sodio. De aquí que tenemos esta fórmula para corrección del sodio sanguíneo. Y tú haces 1.6 por el nivel de glucosa menos 100. O en otra forma, o es 1.6 por cada 100 miligramos por arriba de 100. Y de esa manera, si tienes un paciente con un sodio de 130 y si tiene una glucosa de 600, pues realmente el sodio de 139. Ahora, si tú tienes un paciente que ingresa con un sodio elevado, eso significa que el paciente, pues muy probablemente esté en un síndrome hiperosmolar. Y ese paciente está deshidratado,
y debe recibir mayor cantidad de hidratación. Entonces el sodio es sumamente importante. La otra cosa es el potasio. Normalmente, como ustedes saben, el potasio es extracelular, pero cambia, va en intraextracelular y esto se correlaciona con la actividad de la bomba sodio-potasio. Ahora, ¿quién controla esta bomba? Pues insulina, aldosterona. Y si tú ves, por ejemplo, que un paciente que no tiene insulina, esta bomba sodio-potasio no funciona bien y el potasio no va a entrar dentro de la célula y permanece el paciente con un potasio elevado extracelular. De aquí que la mayoría de los pacientes que dan ustedes a ver con cetoacidosis tienen un potasio normal o elevado, un poco elevado. Pero lo más importante es que cuando tú comienzas a tratar a este paciente, el nivel de potasio va a disminuir aproximadamente de 0.8 a 1.4 miliequivalentes. ¿Por qué es esto importante? Porque suponte que tú tienes un paciente que ingresa con un potasio de 3.3 y lo comienzas a dar insulina. Tú activas la bomba sodio-potasio. Eso significa que el potasio va a entrar dentro de la célula y va a disminuir aproximadamente de 0.8 a 1.3, 1.4. Entonces ese potasio de 3.3 puede caer a 2.5, 2.4, lo que aumenta el riesgo de arritmias y complicaciones cardiovasculares. Y si tú desarrollas hipovolemia en un paciente, la mortalidad aumenta significativo, como se lo mostraré en un momento. Otra cosa es el nivel de fósforo. Hace lo mismo, cambia, pero realmente el nivel de fósforo no es tan importante, porque no, si le das o no, no cambia la mortalidad. Los niveles de beta-hidroxibutyrato es la mejor manera de medir la cuerpo cetónico y la cetoacidosis en el paciente. Y nosotros definimos un aumento de cetoacidosis cuando los niveles de beta-hidroxibutyrato están por arriba del 3. Algunos dicen 3.8, pero la Asociación Americana de Diabetes dice mayor de 3 de cetoacidosis. Y tú puedes medir los beta-hidroxibutyratos en sangre, en plasma. Ahora tenemos por los dedos, por fingerstick, pinchas en los dedos, ¿verdad? Y son sumamente buenos y tú tienes una respuesta rápida, en un minuto puedes saber si el paciente está con cetoacidosis. Lamentablemente, el 70% continúa siendo el diagnóstico con acetato. ¿Cómo se manejan los pacientes? El paciente con cetoacidosis con el coma hipermolar ha venido con poliuria y polidipsia por varios días, horas, y ha perdido una gran cantidad de fluidos, aproximadamente 100 mililitros por kilo. Una persona como yo, aproximadamente 8 litros he perdido en los días anteriores y tiene que ser reemplazado durante las primeras 24-48 horas. Hay que corregir la hiperglicemia, por supuesto, de esa manera se mejora el metabolismo y el volumen de los pacientes. Pierde electrolitos, especialmente el potasio. Hay que buscar cuál es la causa precipitante, hay una infección o no. Y por supuesto hay que tratar de prevenir que esto suceda en el futuro. Estas son las guías de la Asociación Americana de Diabetes que dividen los tratamientos en 4 grandes grupos. Terapia con fluidos, terapia de insulina, terapia de potasio y bicarbonato. La terapia con fluidos creemos que debemos comenzar siempre con solución salina porque vas a tratar de aumentar el volumen intravascular. Y dentro de 2 horas, de 1 o 2 litros que tú le das al paciente, tú calculas el sodio corregido. Si el paciente continúa con un sodio bajo, pues continúas con solución salina normal. Si el paciente, y muchos pacientes que tú le das soluciones salinas, el nivel de sodio se va para arriba del paciente. Y esto pues, debe cambiar a media salina al paciente. ¿Por qué? Porque tú tratas de disminuir los niveles de sodio del paciente, le das más agua, pero no necesita tanto sodio, pero le das más agua al paciente. Entonces, hacer esto es sumamente importante en el mecanismo, en el tratamiento de la cetoacidosis. Ahora, cuando los niveles de glucosa bajan por 250,
Continúas con mi solución salina media normal o salina normal, pero tienes que cambiar a suero destrozado. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento de la cetoacidosis, bajar el nivel de azúcar, se demora aproximadamente que llegue a 250 entre 4 y 6, rápido. Pero la resolución de la cetoacidosis se demora de 8 a 12 horas. Entonces necesitas dar destroza para evitar que el paciente desarrolle hipoglucemia. Entonces le doy destroza normal salina o media salina y continúa de esta manera la hidratación del paciente. Con referencia a la insulina, en la mayoría pensamos que deberíamos darle 0.1 unidades por bolo. De esa manera tú saturas los receptores periféricos y comienzas el goteo de 0.1 unidades por kilo. Una persona como yo recibe 8 unidades intravenosas y después es 8 unidades cada hora al paciente. Y cuando baja de 250, tú disminuyes el goteo de insulina en la mitad. Para disminuir el nivel de glucosa, tú necesitas mucho más insulina que para prevenir lipólisis. La lipólisis aumentada del paciente con pequeñas cantidades, 2, 3, 4 unidades por hora, es suficiente para prevenir la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, hay que disminuir los niveles de insulina por estar por abajo de 200, 250. Porque ya no necesitas corregir la hiperglicemia. Lo que necesitas es parar la lipólisis y la formación de cuerpos cetónicos. Y si no disminuyes la insulina, el goteo de insulina, pues aumentas el riesgo de hipoglucemia. Y esto es lo que nosotros recomendamos, comenzar en 0.1 unidades por kilo, el goteo de 0.1, y continúas lentamente. Tú no quieres que la glucosa cambie en una hora. Espérese, que se demora de 6 a 8 y hasta 12 horas que el paciente resuelva su situación. Y algo importantísimo es disminuir el nivel de insulina, el goteo de insulina, y cambiar de toda esa insulina para de esta manera te permita meter la insulina y prevenir la cetosis. El reemplazo de potasio, como hablábamos, que cambia cuando comienza la insulina, que se va dentro de la célula, tienes que comenzar el tratamiento con potasio. Si está por arriba de 5.5, solamente le das hidratación e insulina. Y el potasio va a cambiar, va a bajar. Y trata de mantenerlos entre 4 y 5 miliequivalentes. Y si están por abajo de 3 a 3.5 o 3.3, posiblemente no deberías dar insulina, sino que debes de dar potasio. Le doy soluciones salinas al paciente. Soluciones salinas por sí solo bajan los niveles de glucosa entre 50 y 80 miligramos por hora. Sin insulina. Baja. Porque disminuyen los niveles de hormonas contrarregulatorias. Aumenta la función del riñón que te bota el azúcar fuera del cuerpo. Y si tienes un potasio de 3, 3.3, como ya dijimos que va a bajar entre 0.8 y 1.2, dale potasio, 1 o 2 runs de 10 a 20 miliequivalentes cada hora, cada 2 horas. Y después de 2 a 3 horas comienza el goteo de insulina, cuando ya has repuesto la cantidad de potasio en el suelo. Esto es importantísimo de tener en cuenta. Si tú tienes un paciente que desarrolla hipocalemia, el riesgo de mortalidad aumenta de 3 a 4 veces. Hay que prevenir la hipocalemia en estos pacientes. El uso del bicarbonato es algo controversial. Yo no me acuerdo cuánto fue la última vez que utilicé bicarbonato por la cetoacidosis. Posiblemente si está por abajo de 6.9 sería indicado. De todas maneras, la última recomendación de nada dice menor de 7 le puede dar bicarbonato. Pero ha habido varios estudios que demuestran que el uso de bicarbonato no tiene ningún factor importante en los pacientes con cetosis diabética, a no ser de que esté por abajo de 6.9. Si debes o no de utilizar intravenoso versus terapia subcutánea, ahora con el COVID-19 estamos nuevamente utilizando terapia subcutánea para no meter al paciente dentro de cuidados intensivos en el hospital. Y las hipoglucemias leves, moderadas, le da 0.1 o 0.2 cada hora o cada 2 horas. Y esto es suficiente para controlar la situación de diabetes. Hay 7 o 8 estudios en el mundo entero, 2 de nuestro grupo, que si le da 0.1 cada hora, 0.1, o sea, 7 o 8 unidades cada hora,
o le das 0.2 o 15, 16 unidades cada 2 horas, comparados con el goteo intravenoso, tú vas a producir la misma resolución de la cetoacidosis diabética. Entonces, no necesitas siempre dar, para muchos pacientes con cetoacidosis leve, nosotros lo tratamos de cuarto de emergencia, con terapias subcutáneas cada hora, siempre utilizamos cada 2 horas. Y esto es suficiente. Recuerda que una vez que la hiperglicemia ha bajado, no necesitas mucho goteo de insulina o terapia subcutánea. Y les va sumamente bien a los pacientes. Yo sé que en muchos países todavía utilizan la NPH en medicina humana, ¿verdad? Entonces, en los Estados Unidos utilizamos los análogos. En un estudio que comparamos los análogos de insulina utilizando glargina y fluoxetina versus la insulina humana NPH regular, lo comparamos en la unidad de cuidados intensivos, la terapia con Lispro o fluoxetina versus regular, y no hay ninguna diferencia. Insulina e insulina se hunde al receptor y hace el mecanismo de llevar glucosa dentro de la célula y disminuye la producción de glucosa en el hígado. Y no importa qué tipo de insulina intravenosa tú usas, tú produces exactamente la misma resolución de la cetoacidosis en la hiperglicemia. No hay que utilizar el Lispro, el Aspra, el cuidado intensivo, la insulina regular es tan buena. Pero cuando tú sales de la cetoacidosis y los cambias a NPH regular o de la insulina glargina, tú vas a ver, aquí están los días 1 a 5. En la parte superior es la hiperglicemia, y en la parte de abajo, lo que quiero más todavía demostrar, es el riesgo de hipoglicemia. Si tú utilizas NPH regular, tienes mucho más hipoglicemia que si utilizas la glargina en los análogos. ¿Por qué razón? Pues es muy sencillo, ¿no es verdad? La NPH tiene un pico, entonces si le das una NPH 2 veces al día, pues lamentablemente tú vas a tener más riesgo de hipoglicemia que utilices insulina glargina. De aquí que en nuestros hospitales nosotros casi siempre vamos a los insulinos análogos, y cuando lo cambiamos a subcutáneos es cuando la glucosa está por abajo de 200, 250 y los niveles de bicarbonato mayor de 18 y el pH mayor de 7.3. Y esto es lo que nosotros consideramos resolución, criterio de resolución de la situación diabética. El paciente con el coma hiperosmolar o el síndrome hiperosmolar no cetóxico, creemos que el estado de conciencia mejore, los niveles de glucosa estén por abajo de 250 y que la osmolaridad esté menos de 300. Y lo cambian a la terapia subcutánea. Ahora, importante es tener en mente que la vida media de la insulina intravenosa es aproximadamente de 5 a 10 minutos. Entonces tienes que dar la insulina basal, NPH o insulinas análogas, por lo menos 2 horas antes de dormir. Y dando la insulina a los análogos 2 a 4 horas antes, tú previenes que la paciente no vaya nuevamente a desarrollar cetoacidosis y previene lo que nosotros llamamos hiperglicemia de rebote. Recuerda, la vida media de insulina intravenosa es 8 minutos. Entonces tienes que dar por lo menos 2 horas antes de la insulina basal para prevenir que el paciente vaya nuevamente a cetoacidosis o que el paciente haga hiperglicemia de rebote. Entonces, esta presentación ha sido rápida porque hemos tenido muy corto tiempo para hablar. Pero la cetoacidosis y la hiperglicemia son las crisis de hiperglicemia más severas en los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ambos pueden presentar cetoacidosis. Ambos, tipo 1 y tipo 2, pueden presentar con hiperglicemia. Está asociado con un alto riesgo de mortalidad, especialmente el coma hiperosmolar, el síndrome hiperosmolar, que está asociado con una mortalidad de 8 a 10% o más. Las situaciones tienen muy baja mortalidad, pero en las personas añosas con una causa precipitante, pues lamentablemente tienen una mortalidad bastante alta. La del desarrollo de hipocalemia, el desarrollo de complicaciones con insuficiencia renal, con la falta de fluidos. Hay que ver la causa de prevención. ¿Cómo puedes prevenir? Porque sabes que si el paciente tiene recurrencia de cetoacidosis más de 2, 3 y 5 veces, el riesgo aumenta 5 veces de muerte. Indudablemente tenemos que tener protocolo.
La Asociación Americana de Diabetes tiene diferentes protocolos y nosotros estaríamos contentos en compartir nuestros protocolos para que ustedes los puedan implantar dentro de eso. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de estar con ustedes. Y para mí ha sido un honor poder discutir cómo la Asociación Americana ha cambiado y cambiará más el manejo de la situación diabética y el síndrome espondular no citoso. Muchísimas gracias. Después de escuchar esta excelente charla dada por el doctor Umpierres, vamos a invitar al doctor Douglas Villarroel Zambrana a que nos hable sobre las complicaciones crónicas en diabetes. Debemos decir que el doctor Douglas Villarroel es médico endocrinólogo con estudios en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Javier de Chuquisaca, Bolivia, y en el Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano de Seguro Social bajo el programa de posgrado de la Universidad Autónoma de México. Ha sido presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición en la gestión 2003 y 2005. Ha sido director del Comité del Programa del Congreso Mundial de Diabetes de la IDF en Dubái 2012. Es profesor adjunto de medicina de la Universidad Northwestern de Chicago, USA, copresidente del Foro Internacional de Diabetes IDF-SACA-ALAT, Sociedad Brasilera de Diabetes, en Foz de Iguazú en el 2014, director de la región andina de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAT, gestión 2013-2015, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes, SACA, 2007 al 2014 y 2016 al 2018, editor jefe de la revista Diabetes Voice de la IDF, 2016 a la fecha, presidente de la Federación Internacional de Diabetes para la región de Sudamérica y Centroamérica, gestión 2019 a 2021, miembro del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud para la revisión y actualización de los medicamentos esenciales en diabetes y endocrinología 2021, y autor de 5 libros relacionados a la salud: Educar en Salud 1, Educar en Salud 2, Desde el Muro del Dr. Douglas, Desde el Muro del Dr. Douglas para jóvenes, Diabetes para principiantes. Doctor Douglas, le invitamos para que nos hable del tema de esta noche. Muchas gracias por su amable presentación, Marilyn. Muchas gracias por la invitación a dar esta charla a la doctora Lucía Ligeró y a la Sociedad Boliviana de Endocrinología por organizar esta importante actividad académica. Tenemos una paciente típica que podríamos, bueno, vamos a hablar sobre, el manejo de las complicaciones crónicas de la diabetes, caso clínico, pero en base a este caso vamos a desarrollar este manejo. Tenemos una paciente típica que podríamos ver en el consultorio, una mujer mayor que ha tenido diabetes tipo 2 durante 17 años, se queja de dolores intensos por la noche y algo de visión borrosa. No ha visto al médico por mucho tiempo. Durante 4 años se las ingenia para que su cuñado le dé sus tabletas porque es farmacéutico. Toma 500 miligramos de metformina 2 veces al día
y glibenclamida 10 miligramos 2 veces al día. Al examen físico, su índice de masa corporal es 32 y la presión arterial es 146/92. Tiene un galope S4 al examinarla. No tiene reflejos aquilianos de Aquiles y una sensación vibratoria marcadamente disminuida debajo de los tobillos. Los estudios de laboratorio mostraron de que la hemoglobina glicosilada era 8.9, la creatinina 1.4 y el colesterol LDL de 121. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de las complicaciones, del manejo de las complicaciones de la diabetes y sobre todo vamos a hablar de los efectos del control glucémico que afecta a todas las complicaciones de la diabetes. El control de lípidos que afecta principalmente a las enfermedades cardiovasculares y el control de la presión arterial que afecta a todas las complicaciones cardiovasculares también, ¿no? Y renales al mismo tiempo. También vamos a ir a hablar sobre la evaluación y el manejo de la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía diabética. Así que aquí tenemos los datos de los estudios prospectivos aleatorizados que muestran que el control de la glucemia puede disminuir las complicaciones de la diabetes. Los datos del DSCT y los estudios de Kumamoto se hicieron en diabetes tipo 1. Los de la UKPDS se hicieron en diabetes tipo 2 y todos muestran la disminución de la hemoglobina glicosilada de 9 a 7 en el DSCT y Kumamoto y en el UKPDS hasta 7. Bueno, y determinaron las disminuciones importantes en retinopatía, en nefropatía, en neuropatía y también en enfermedad macrovascular. Es importante observar la relación entre la hemoglobina glicosilada A1C y el riesgo de estas complicaciones microvasculares. Y lo que vemos aquí en este slide es que este es un slide a partir de los datos nuevamente del DSCT y vemos la relación de estas complicaciones, de la relación con 2 hemoglobinas glicosiladas. Bueno, es importante, creo yo, que cualquier disminución de la hemoglobina, cualquier disminución de la hemoglobina glicosilada A1C disminuye estas complicaciones. Aunque siempre tenemos como objetivo que nuestro paciente tenga una hemoglobina glicosilada de 7 o menos, pero el mensaje que quiero dejar hoy día es que bajar una hemoglobina glicosilada de 12, como vemos aquí en el cuadro, hasta un 10%, produce una marcada disminución en las complicaciones. Y si lo bajamos a 8, realmente es una tremenda disminución de las complicaciones. Pasando ya de 8 a 7, causa una disminución adicional, obviamente, que es lo que todos queremos, pero requiere mucho esfuerzo del paciente y del médico para bajar esta hemoglobina glicosilada de 8 a 7 y sostenerla en el tiempo, que es el objetivo, ¿verdad? Entonces, por lo que cualquier cosa que podamos lograr para que pueda hacer que disminuya la hemoglobina glicosilada, incluso obviamente bajarlo a 7, causa una disminución marcada de las complicaciones de la diabetes. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Creo que realmente es algo muy importante cuando una persona no puede bajar su hemoglobina glicosilada a 7, saber de que está bien que pueda tenerlo en 8 porque ha disminuido
su riesgo de una manera importante. También hay una reducción en los eventos cardiovasculares, y estos nuevamente son datos del DSCT, que muestran que bajar la hemoglobina glicosilada de A1C a 7 disminuye, obviamente, los eventos cardiovasculares. Cardiovasculares. Permítame un segundo. Bueno, entonces, en general, los objetivos que tenemos de disminución de la glucosa en una persona con diabetes, en caso de su tratamiento, es tratar de llegar a una hemoglobina glicosilada A1C de 7. Y esto se traduce en tener unos niveles de glucemia de 90 a 130 cuando están en ayuno. Bien, además tenemos que fijarnos en el control de los lípidos, principalmente para las enfermedades cardiovasculares. Y todos estos son datos de los estudios de prevención secundaria. Aquí tenemos los múltiples estudios que se han realizado y que muestran que cuanto más bajo lo tengamos, mejor. Si podemos llegar, por ejemplo, a una LDL de 70 o menor de 70, sería realmente importante. Creo que los objetivos generales son, en realidad, tratar de obtener una LDL menor de 100, eso lo sabemos todos, y que las personas con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular obtengan un LDL inferior a 70. Y esto principalmente se hace a través del uso de estatinas, porque es realmente muy difícil lograrlo solamente con la alimentación. Intentamos obtener unos triglicéridos inferiores a 140 y un colesterol HDL superior a 40 en hombres y superior a 50 en mujeres. Pero es difícil lograrlo, como todos ustedes lo saben en la práctica clínica. Entonces, debemos centrarnos principalmente en la disminución del colesterol LDL en los parámetros que he comentado y principalmente en el tratamiento con las estatinas. Ahora vamos a pasar a la enfermedad de los riñones. La enfermedad renal, aquí en este cuadro observamos los datos que muestran el riesgo de desarrollo de enfermedad renal, pero en etapa terminal en personas que tienen diabetes, personas que tienen glomerulonefritis, hipertensión arterial o enfermedad renal poliquísticas. Aquí vemos dos cuadros que muestran el recuento absolutos y las tasas absolutas de desarrollo que son más altas para la diabetes. Y la diabetes representa casi el 50% en la mayoría de las unidades de diálisis y de trasplantes, por lo que la diabetes es realmente la causa de enfermedad renal en etapa terminal. En este caso, el 50% es un número realmente abrumador. Aunque se están haciendo progresos con relación al desarrollo de la enfermedad terminal renal, se vio que en los años todavía 80 y 90 hubieron un incremento en el aumento de las enfermedad terminal renal. Estos son datos estadísticos de los Estados Unidos. Pero ya ha comenzado a estabilizarse posteriormente, como vemos en el cuadro, por dos razones
importantísimas. Cada vez se está prestando más atención en el control de la glucemia y en el control de la presión arterial. Y esto está haciendo de que caigan las estadísticas o los niveles de personas que llegan a este grado de alteración de los riñones. Si nos fijamos en la historia natural de la enfermedad, de las personas con la enfermedad de los riñones, de las personas con diabetes, vemos que inicialmente en la mayoría de los pacientes aumenta la albúmina urinaria. Y eso es lo que ocurre en primera instancia. Desarrollan microalbuminuria, ya sea menor de 30, mayor de 30, y luego una albuminuria que es mayor de 300, y posteriormente empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y este es el caso en que la mayoría de los pacientes que tienen nefropatía diabética se desarrolla la historia natural de la diabetes a través de la presentación de las albuminurias. Ahora, lo que sí sabemos es que hay algunos pacientes que comienzan a tener caída de su tasa de filtración glomerular. Estamos hablando de personas con diabetes sin el desarrollo de microalbuminuria, especialmente en aquellos que tienen diabetes tipo 2, que como se muestra aquí en el cuadro, mirando, si vemos ahorita la sesión transversal de pacientes con diabetes tipo 2, esta sesión transversal, vemos que la tasa de filtración glomerular menor de 60 son solo el 45% de estos pacientes tienen microalbuminuria y el 19% tienen macroalbuminuria y solo aproximadamente un cuarto de ellos tienen retinopatía. Entonces, por lo que puede haber una caída de la tasa de filtración glomerular sin el desarrollo de un aumento en la excreción de albúmina. Y eso es importante tenerlo en cuenta en nuestros pacientes. El cribado o escrutinio para pacientes que tienen enfermedad renal con diabetes es medir la tasa de filtración glomerular. Pero podemos buscar elevaciones de microalbuminuria, incluyendo los niveles de urea, y ya sea con una medición aleatoria, que es lo que normalmente hacemos en nuestra práctica clínica, o con una medición de albúmina de proteinuria de 24 horas, o orina de 24 horas. Hay algoritmos en el internet que fácilmente podemos encontrar para calcular la tasa de filtración glomerular. La enfermedad renal crónica en general progresa por etapas bien definidas, estadios 1, 2, 3, 4, 5, como se muestra aquí, y donde se muestran los diferentes niveles de la tasa de filtración glomerular. Por lo que una de las cosas importantes que debemos saber es que a medida de que la enfermedad renal progresa, a través de estas etapas, también aumenta la asociación con la enfermedad cardiovascular. Aquí nosotros en este slide tenemos algunos datos interesantes del estudio antiguo del UKPDS del Reino Unido que analiza la asociación de muerte cardiovascular, bueno, cómo esta está asociada a la enfermedad renal. Por lo que en aquellos pacientes que no tenían evidencia de enfermedad renal, por ejemplo, el riesgo de muerte era de 1.4% por año. Pero si hay desarrollo de microalbuminuria, es de 2% por año. De aquellos que desarrollaron microalbuminuria, su riesgo de morir fue del 3% por año. Y el riesgo de progresar
albuminuria fue del 2.8% por año. Aproximadamente lo mismo. Por otro lado, una vez que tienen albuminuria, el riesgo de morir era en realidad ya el doble que el riesgo de desarrollar una creatinina sérica elevada o una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en este caso, el riesgo de morir ya era del 19%. Por lo que existe una asociación muy poderosa entre la progresión de la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Y esto ya lo vimos ayer en la conferencia que se dio con relación a la enfermedad renal y la asociación con la diabetes. La National Kidney Foundation y el grupo CADIGO elaboraron lo que se llama un mapa de calor que muestra los riesgos de progresión de la enfermedad renal junto con la tasa de filtración glomerular, como ustedes ven aquí, en función a los colores y el calor que da cada color, vamos a decir. También, junto con la etapa de albuminuria que tiene el paciente, etapa normal, microalbuminuria o macroalbuminuria. Y los colores aquí muestran que el riesgo progresivo para el aumento en los resultados cardiovasculares, así como los resultados renales adversos, como ustedes lo están viendo. Ahora, volvamos a analizar las diferentes etapas en el control glucémico. Y estos datos, nuevamente, son los datos del DSCT. Y analizamos algunos resultados. Nuevamente, recuerde que en el grupo de tratamiento intensivo, el objetivo o los objetivos que se lograron fue de una A1C aproximadamente del 7%. En el tratamiento de terapia convencional fue del 9%. Por lo que vemos aquí en el cuadro, que en el desarrollo de una filtración glomerular estimada de menos de 60, en un estadio 3 de una enfermedad renal crónica, la disminución de riesgo fue de aproximadamente un 15%, que es bastante significativa. La tasa de filtración glomerular, menor de 45, se observa que tuvo una disminución de riesgo del 40%. Y incluso cuando era de menos de 30, la disminución de riesgo fue del 44%, como observamos aquí. Aunque los números son tan pequeños que esto no fue estadísticamente significativo para aquellos que ya desarrollaron enfermedad renal en estadios terminales. Bueno, entonces continuamos. En estadios terminales, ¿no? Nuevamente, una reducción del 50% de los números fueron demasiado pequeños para ser estadísticamente significativos. Cuando se observaron la combinación de la tasa de filtración glomerular de 60 o la muerte, estos en realidad
Se cortó todo. Creo, Sí, parece que sí, parece que problema, se le ha cortado la luz en la casa. sí, se cortó la luz en su condominio. Ujú. Bueno, lo que podemos hacer es, mientras él se reconecta, sí, Si es que vuelve la luz a su departamento. sí. Si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien... no sé si nos están escuchando. Marilyn, encienda tu cámara. Sí, doctora, se escucha, claro. Ah, perfecto. Bien, bien. Si alguien tiene algún comentario mientras esperamos que el doctor Douglas... la charla del doctor Umpierre me gustó bastante. Me parece que muy clara, muy concisa. Y la experiencia que ellos tienen, ¿no? Y realmente nos refresca bastante lo que en realidad hacemos, ¿no? Día a día. Roxana da gracias al doctor Umpierre por su presentación, siempre clara y didáctica. Pregunta al doctor Umpierre, ¿qué equipo usa para la medición de cetonemia y cuál recomienda? Bueno, a Roxana le vamos a decir que vamos a mandar esas preguntas al doctor. Bueno, Douglas dice que está llamando a la administración de su edificio y nos avisa si vuelve. Sino que se conecte directamente para preguntas con su celular, quizás eso le digo. Sí, me parece. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El equipo, el nombre del equipo a Roxana le vamos a mandar la respuesta después. No creo que Douglas vuelva, no va a volver la luz porque dice que hubo un corte por explosión del generador. Muy bien, bueno, se nos ha... Vamos a ver si puede conectarse con su celular, por lo menos para contestar y... ¿Hay alguna pregunta más? A mis residentes decirle pregunte. Era de tecnología, pregunte. No sé quiénes estarán conectados. No pueden abrir las cámaras. De La Paz está Derek, doctor Jorge Saldaña. Bueno, nosotros... Está el doctor David Baldonado, está la doctora Carolina Céspedes, está la doctora Angélica Arce, está el doctor Efraín Castro, está el doctor Johnny Vargas, el doctor Saldaña, está la doctora Laura, el doctor Miguel Vázquez, el doctor Pablo Castillo, la doctora Barbero, la doctora Salinas, Sharon Salinas, la doctora Vivian Fernández. Siguen conectados. Ah, perfecto, perfecto. El doctor, Jorge Saldaña se puede conectar, Está sí. pero no con cámara, ¿no? Dice que no puede conectarse en el celular, Douglas tampoco. Bueno, no sé si tienen
alguna pregunta y si no, bueno, vamos a tener que dar por finalizado. Debido a los problemas que ha tenido Douglas. Sí, sí. No va. Espera, voy a preguntar nuevamente a Douglas. No, ya contestó Lucía, ¿no? El generador no va a volver, está a oscuras completamente. Ya. Ya, ok. Doctora Lucía, el doctor Saldaña ya está habilitado. Ya. Hola, buenas noches, Lucía. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está Jorge? ¿Qué Bueno, tal? Yo creo que ha estado muy interesante la charla, pero ya yo creo que no vamos a poder continuar. ¿Ustedes qué dicen? No, no vamos a poder continuar. sí, pienso que no. Ya. Sí, pienso que no. ¿Algún comentario, Jorge, que tengas? ¿Qué te parecieron las charlas? Las charlas están muy interesantes. Yo creo que ha sido una gran idea este endo to endo. Además de reunirnos, nos actualizamos. Creo que ha sido una gran idea. Felicidades por ello a ustedes. Y tenemos que seguir pues con este empuje. También, ¿no?, las actividades que nosotros tenemos les estamos incluyendo. Quería aprovechar también para decirles que vamos a hacer el curso de Agosto. postgraduados de diabetes, que siempre lo organiza el doctor Barragán. Está ya en curso para el 7-8 de julio. ¿En Coroico? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? No, vamos a hacer por Zoom aquí para que todos puedan. Ya ves que con la pandemia ahora no hay caso de Excelente. viajar a ningún lado. Ah, bárbaro, 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 bárbaro. Ya nos Sí. están conectando. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Entonces, avisarles y que el próximo módulo vamos a trabajar endocrinología pediátrica. Tenemos invitados de Colombia, ¿sí? Va a hablar de diabetes insípida, así que bueno, que no pierdan en el mes de julio. Y para agosto hay un muy buen tema, es suprarrenal. Ese tema creo que tenemos que aprovecharlo al máximo porque no es, digamos, no es tema que estemos permanentemente con clases y charlas. Entonces, suprarrenal creo que le vamos a tratar de sacar el jugo al máximo. También nos gustaría que nos den el feedback, qué les gusta más y que hayan las charlas directamente o, como hacíamos al principio, casos clínicos para discusión. Eso también nos gustaría que nos den el feedback para que nosotros organicemos. Y vamos a cerrar el broche de oro después en septiembre ya con tiroides, que también vamos a tratar de que sea un lindo evento para terminar el año después de todos estos 8 capítulos del Endos to Endos. Marilyn, te dejo la palabra para que Muy te bien. despidas. Bueno, los contratiempos no han permitido que tengamos la finalización de nuestro endo, pero agradecerles a la presencia de todos ustedes y nos vemos en el próximo, el mes de julio. Buenas noches. Buenas noches, gracias, adiós. Chao, chao. Doctora, Chao a todos. Buenas noches, Muchísimas doctora. gracias. Chao, chao, gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora, hasta mañana. Hasta luego. Muchas gracias, Gustavito. Juan Pablito. Eric, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Buenas noches. Varios inconvenientes. Bueno, ya vemos la grabación luego. Sí, sí, toda la dificultad técnica pues salió totalmente fuera del control, lastimosamente. Es impensado que se corte la luz. Así que... Sí, estaba contemplado. Ok, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí, señor. Ahí estamos. Muchas gracias. Un gusto, descanse. Estamos en contacto. Igualmente. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, Juan Pablito. Gracias. Chao, Hasta Gustavito. luego. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego, Eric. Tú cierras, Juan Pablo, por supuesto. Perfecto. Es solo finalizar, ¿no? Sí, solo finalizar. Gracias, Gustavo.
Hasta luego.